Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy estaré platicando de From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell. Este es un título que yo creo la mayoría de las personas ya ubica y que es de estos cómics referentes, ¿no? En el momento que tú quieres entrar al mundo del cómic, siempre te van a mostrar 10, 20, 50 cómics imprescindibles. Y sin duda, Alan Moore, con más de una historia, figura en esta lista. From Hell es una historia que trata sobre una serie de asesinatos perpetrados a finales del siglo XIX en las calles de Whitechapel. Esta manera de haber asesinado a un número de mujeres llamó mucho la atención y causó conmoción en esa época. Pasado el tiempo, nunca se pudo saber a ciencia cierta cuál fue el móvil y sobre todo quién perpetró estos actos. Sin duda salieron muchos sospechosos y sí también hubo pesquisas, pero siempre quedó este halo de que no era la verdad. Así que pasados los años, muchas personas empezaron a interesar en el tema y trataron de profundizar, buscando más hipótesis, buscando líneas de investigación, a veces muy locas y a veces dando certeza, pero se encontraron también con una oposición que frenaba las investigaciones. Todo esto que digo es pues toda la leyenda, el mito que se hizo sobre Jack el Destripador. En 1988 se cumplía el centenario de esta situación y Alan Moore en esa época tenía ganas de escribir algo referente a un asesino. Él sabía que había mucha, ¿cómo se puede decir? Basura, ¿no? Alrededor de este personaje, y que mucha gente solo se quería subir para sacar algo provechoso. Sin embargo, Alan Moore empezó a investigarse, poco a poco fue acercándose a la historia y encontró libros, encontró autores que develaban ciertas hipótesis que a él le hicieron pues profundizar y cree que era interesante. Uno de estos autores es Stephen Knight, quien hizo una teoría en donde involucraba a la masonería, a los trastes ocultos, los trapitos sucios de la corona y ciertos móviles que podrían haber sido los necesarios para perpetrar estos asesinatos. Pero Alan Moore no llegó ahí, ¿no? Sino se fue un poco más. Él veía que siempre circulaban sobre lo mismo, ¿no? Rondaban sobre la muerte de estas mujeres y en especial de Mary Kelly y de pues todas las hipótesis de tratar de encontrar al autor de estos homicidios. Pero Alan Moore empieza a integrarse más y empieza a pensar sobre no quién la asesinó, sino qué había en la mente de quien la pudo haber asesinado, ¿no? Cómo estaba la mente de la persona que perpetró, que degolló, ¿no? Y que cometió estos asesinatos crueles. Así es como empieza él a tener sentido y se empieza a dar cuenta que puede generar una historia interesante, una historia que pues tenga un punto de vista diferente a lo que ya se había retomado, ¿no? Y eso es como parte medular de la creación de From Hell. De aquí comienza una serie muy extensa de muchos años de investigación entre Alan Moore y Eddie Campbell. Pero bueno, Alan Moore nace el 18 de noviembre de 1953 en Northampton. Ya todo el mundo sabe que es un historietista, un escritor, un guionista británico y siempre se ha destacado por tener una postura agnóstica, por ser anarquista y por lamentablemente haber sido víctima de el consumismo, de la masificación y que su trabajo haya sido en algunos puntos vapuleado, extorsionado y explotado de forma tan vil, que eso también hace que él genere una actitud hacia esta situación y hacia ciertas editoriales. Eso será otra historia. Aquí voy a hablar muy en general. Alan Moore comenzó a trabajar en 2000 AD,
generando varias historias. Después entra y está trabajando en Marvel UK para algunos títulos. De ahí comienza también a trabajar para editoriales independientes americanas. Después entra también, y ya sabemos lo que hizo en Swamp Thing, Miracleman, bueno, un sinfín de títulos más, ¿no? Watchmen y todo el boom que él hizo. Tiene problemas, ¿no? De todos modos sigue trabajando, hace cosas para DC, se va a trabajar en Image, crea Told Self, ABC y todo esto siempre metido en lo que es la historieta. Y bueno, pues después de todo esto, estas historias que él ha hecho y todo lo que él ha generado, anuncia el 9 de septiembre del 2016 que se retira definitivamente de los cómics, de la creación de cómic, para volcarse a otras actividades. No es la primera vez que él se separa del cómic, ya en otras ocasiones lo ha realizado. Ojalá sea solo un tiempo sabático, y que con todo lo que está pasando regrese, ¿no? Porque siempre él tiene una postura, una visión muy interesante, y por eso digo que tal vez después se hará o haré un programa como más clavado en él, porque es muy interesante toda su filosofía, toda la manera en la que él genera procesos mentales, cerebrales de reflexión, y de toda la información que él acumula para poder llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Además, él también se ha postulado como el mago del caos, y el tema de la magia también es interesante, pero bueno, como digo, es muy extenso poder hablar de él, así que confío poder hacer un programa más a detalle de él, de su carrera, de su visión, y cómo esa visión ha permeado en los diferentes títulos que ha hecho, y cómo hay constantes, ¿no? Las constantes sociales, las constantes humanas y las constantes de la dimensión. Nada más por dar un ejemplo, a mí me gusta mucho la historieta argentina, y Héctor Germán Oesterheld es un gran escritor en el que siempre hemos visto, en la mayoría de sus obras, cómo enaltece a la humanidad, cómo enaltece a este grupo de personas que no se quedan quietas y ante la adversidad luchan, le plantan cara, ¿no? El famoso héroe colectivo. Conforme va pasando la historia, también su visión va cambiando, y hay otras historias como La Guerra de los Antartes, el Eternauta 2, donde esta visión va cambiando. Sin embargo, por mucho tiempo en su forma de contar las historias, enaltecía esto. En el caso de Alan Moore, siempre nos cuestiona la manera social, nos cuestiona la psique, nos cuestiona nuestras creencias, nos cuestiona la manera en la que procedemos y actuamos para diferentes acciones. Eso es algo súper interesante que está siempre ahí, y siempre el hecho de mezclar también la posibilidad de creer en algo más, no en algo divino, sino que la propia tecnología o el propio conocimiento nos abra la percepción cerebral, ¿no? Bueno, ya me estoy otra vez clavando en esto. Por otro lado, tenemos a Eddie Campbell. Eddie Campbell nace en Escocia el 10 de agosto de 1955. Él es el autor o la persona que ayudó aquí a generar el dibujo. Y Eddie Campbell también, lo interesante de él es que él tiene una visión artística de lo que es la historieta. Y no artística en el sentido banal, sino en un sentido de que él entiende que actualmente la historieta puede generar un discurso tan fuerte, tan positivo y sobre todo estético e intelectual, que está a la altura de cualquiera de las artes, ¿no? Ya muchos han hablado de que el cómic es el noveno arte, pero vale la pena pensar por qué, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Y ahí es donde Eddie Campbell entra. Ya le ha realizado su manifiesto, en donde nos da desde su visión los puntos para poder hablar del cómic como una propuesta artística, y ahí mismo él enreda o él habla sobre su concepción de lo que es la novela gráfica, ¿no? Si nos metemos en el rollo, la novela gráfica, la primera vez que yo entendí y supe de novela gráfica fue con Will Eisner, y que el mismo Will Eisner siempre dijo que solo fue una etiqueta para poderlo vender en librerías, pero este concepto ha evolucionado. Hoy una acumulación de grapas, lo que sería un trade paperback, ahora es la novela gráfica, ¿no? Entonces
el TP, novela gráfica, hardcover y bla, bla, bla. Entonces, pues también, por un lado, la novela gráfica se ha ocupado como etiqueta de ventas, pero por otro lado, también se ha buscado que sea un tipo de cómic dirigido a un público que tiene necesidades de lectura, de imagen, y que va a encontrar algo más que historias divertidas, ¿no? Sin lugar a dudas, el cómic parte del entretenimiento, y esa es la parte medular, pero el entretenimiento también va más allá de simples bromas, ¿no? Y aquí es donde Eddie Campbell pues genera este manifiesto, como en otras secciones del arte, ¿no? Los impresionistas, los futuristas, etcétera, cualquier ismo ha generado su manifiesto, hasta el movimiento Pánico, ¿no? Con Jodorowsky. Bueno, eso es a grandes rasgos quiénes son los autores de esta gran obra. Y como decía, aquí trata sobre Jack el Destripador, y ya comenté también un poco la visión o el entorno, o más bien la dirección que quería tomar Alan Moore para contar esta historia. Acá vamos a ver que lo interesante es que desde el principio, desde la página 1, desde el prólogo, ya te está develando toda la historia. Ya no hay mucho que ocultar, ¿no? Entonces no es cuestión de spoilers. Todos sabemos quién es Jack el Destripador, que estuvo matando y todo. Acá lo interesante es cómo va él entretejiendo, ¿no? De manera muy puntual. Se puso a investigar, se puso a sacar notas, leyó un montón de libros. Entonces muchas cosas que estaban realmente documentadas y validadas por un montón de ¿cómo se puede decir? De documentos de la época, lo fue armando, ¿no? Fue armando así varias partes, y en los espacios donde quedaban huecos, él iba generando ahí ya lo que es la ficción. Una ficción también muy, muy coherente, una ficción muy fina, en donde al haberse introducido tanto a este mundo, al haber leído tantas cosas, la manera de suponer, el actuar de los personajes que acá nos van contando la historia, va hilando muy bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es la parte más interesante, ¿no? de esta historia, cómo Alan Moore logra informarse mucho y tener el timing para adentrarnos. Ahora, en cuanto a lo visual, la verdad que Eddie Campbell, he escuchado por ahí que me comentan que mucha gente se queja del dibujo. La verdad, el dibujo a mí se me hizo muy bueno. Vuelvo a lo mismo, a mí me gusta mucho la historieta argentina, y uno de los grandes maestros argentinos es Alberto Breccia, y él siempre o en su momento, cuando daba clases, apuntaba a que hay varios elementos en la historieta que deben de ser necesarios, y uno de esos es la atmósfera, ¿no? La atmósfera te define también la historia, la historieta involucra al personaje. Y creo que a lo largo del tiempo que uno va leyendo, también va encontrando maneras diferentes de percibir el dibujo, ¿no? En este caso, con Eddie Campbell, la atmósfera que él maneja es extraordinaria. Una atmósfera en donde se siente el frío, la lluvia, la mugre, ¿no? De esta sociedad victoriana. Entonces, los carruajes, ¿no? Los caballos, el ruido, los diferentes escenarios. Por un lado, como en todo, siempre hay calles en donde es bonito, vive la aristocracia, y por otro lado, los callejones bajos, ¿no? El andar de las prostitutas, de los borrachos, de los ladrones, y todo eso se va mostrando acá. Entonces, pues en el tema de dibujo, yo creo que es una genialidad. Y bueno, esto se divide en varios episodios, son 16 capítulos que nos van mostrando poco a poco a los diferentes personajes, y algo de lo que decía, ¿no? De cómo se va metiendo Alan Moore en la mente del criminal, en la piel del asesino. También es muy interesante porque Jack el Destripador es, creo yo, el primer asesino serial de alguna manera reconocido, y que de algún modo inauguró toda esta parafernaria mediática que hay alrededor de una circunstancia como esta, ¿no? También aquí nos muestra cómo a lo largo de la historia varias personas han
usado este mito para hacerse ricas, y en ese afán de estar siempre generando contenido, importando un bledo si es falso, crean situaciones. Acá nos muestra cómo de pronto empezaron a mandar cartas anunciándose como el propio Jack el Destripador, y eso generó la necesidad colectiva de muchas personas de estar jugando y mandando cartas, algunas para drenar emociones ocultas, otros por diversión, otros por beneficio. Entonces siempre se estuvieron saturando, y en esta época pues no se tenía un protocolo, ¿no? Entonces pues veían cartas y las desechaban, ¿no? Muchas de ellas, o las almacenaban, pero tal vez no las leían, no las analizaban para encontrar posiblemente entre todas estas cartas una línea de investigación. Entonces también todo eso nos lo va mostrando Alan Moore aquí. Y cuando uno empieza a leerlo, cuando uno entre en sus páginas y todo, además de todo este gran esfuerzo de documentación, de investigación, y de los dos, ¿no? De Alan Moore y de Eddie Campbell en la parte visual, en la parte de edificios, de ¿cómo se puede decir? De arquitectura. Pues los dos se clavan mucho y tienen mucha información de esa época, y nos aterrizan y nos hacen imaginarnos estar realmente en 1888, ¿no? Y bueno, además de eso, poco a poco, cuando uno va circulando, los motivos, la manera en la que viven las prostitutas, la manera en la que conviven, ¿no? En las cantinas, en los bares, con diferentes personas, nos va nutriendo, nos va dando una visión más allá del solo hecho del mito del asesino. También nos muestra a las personas, ¿no? A los humanos, a cómo estas prostitutas tenían que ganarse la vida, porque en esa sociedad o te casabas, perdón, y si por X o Y quedabas a la deriva, tu esposo se iba, te abandonaba, se moría, lo que fuera, era muy difícil que tú pudieras como mujer lograr algo, a menos que te casaras nuevamente con una persona importante y mantuvieras tu estatus. Y si no, pues de haber vivido en un lugar muy padre, terminas siendo una prostituta, ¿no? Entonces también pone sobre el papel, sobre la mesa, esta circunstancia que también con todos estos temas feministas que hay actualmente, vale la pena entender y también acercarse a porque también tiene ese toque, ¿no? Aquí hay una parte donde habla de que la humanidad mucho tiempo estuvo, por así decirlo, al servicio de la mujer, ¿no? De la madre y de la creación, y hubo un momento en el que el hombre se rebeló, y también mete un poco de magia y dice que estos símbolos son símbolos arcanos de contención. Entonces, donde ves una luna que simboliza a la mujer, está encerrada por diferentes estrellas, y aquí es algo donde viene la parte que se me hace bonita, poética, y que le da un giro, ¿no? Porque dice, una estrella no es otra cosa más que un sol distante. Entonces, cuando vemos una luna con estrellas, es una cárcel, un encierro, un símbolo arcano que contiene el poder de la mujer. Y ahí se puede uno profundizar en mil cosas, ¿no? Pero nada más es una parte de lo que viene aquí con Alan Moore. También nuestro personaje principal es Gould, William Gould. Él es un médico que fue muy destacado, que en realidad existió. Todos los personajes que están acá en la vida real existieron. Y bueno, lo padre es que ya una vez que lo leíste empiezas a investigar y sabes que está, ¿no? Ves sus fotos, ves las imágenes de finales del siglo XIX, principios del XX, y pues sí te choquea, ¿no? Porque es tan meticuloso que es, bueno, el hecho que tú veas a Gould, que tú veas ahí hay un artista, Secret, y que además fue él también una parte importante, es muy padre, ¿no? Pero bueno, decía que aquí nuestro personaje Gould es un intelectual de esta época, es un médico, y él empieza a recorrer las calles y con su cochero comienza a platicar, ¿no? A contarnos la historia. Y hay aquí una parte que me gustó mucho del análisis, de que él dice cómo a lo largo de la época del tiempo, el cerebro ha ido evolucionando. Entonces, por un lado, todos sabemos que tenemos un hemisferio que atiende a la lógica y otro que atiende a lo espiritual, ¿no? A lo emocional. Entonces él dice que un hemisferio es el lado del hombre y el otro el de la mujer.
y habla sobre la locura, ¿no? Entonces todo este tratado sobre el cerebro, la evolución, la locura, también dejándonos ver que no necesariamente ser loco es estar en una posición, ¿cómo se puede decir?, socialmente mala, sino que tal vez la mente ha logrado explorar otras conciencias, otra percepción, y como no está en el común, se le señala como loco y se le deja aislado. Entonces también aquí Gould es muy interesante cómo él tiene esa mentalidad, y por un lado es muy devoto de la naturaleza, ¿no? De ver cómo pues no sé, un hongo va creciendo y va expandiéndose, y toda esa maravilla de crecimiento a él lo fascina. Pero por otro lado él no duda de hacer ciertas cosas porque él es doctor, y sacar órganos, todo sin ningún problema, ¿no? Entonces también hay una parte donde está haciendo una disección y mandan a la esposa del fallecido para evitar que él logre hacerlo, ¿no? Pero él dice, pues es que tengo que ver para entender cómo murió. Y ella dice que la gente piensa que él extrae esos elementos porque se los come, ¿no? Entonces él también se burla de esta parte de pensamiento, y que es mucho de lo que también tiene Alan Moore, ¿no? Él es, al ser agnóstico, él siempre va más hacia la coherencia, y aunque no cree ni descree en deidades, siempre va más hacia la percepción, ¿no? Entonces eso es interesante, cómo también esa idea permea aquí en este personaje. Y bueno, es así todo un lujo este libro. Habla mucho también sobre la sociedad. Yo creo que en estos momentos en los que estamos en una pandemia que nos tiene todos encerrados, y que se habla de que hay muchas personas que sí se cuidan, otras que no, y que podría ser un tema bastante interesante en cuanto a obligar a la sociedad a quedarse, a contenerse, y por otro lado darles libre albedrío, y que estamos viendo que sigue habiendo muertes. Entonces todo esto en la actualidad también nos hace pensar como sociedad qué somos, ¿no? O sea, somos ciudadanos conscientes, no nos importa en dónde estamos. Si las personas empiezan a fallecer, pues qué significa, ¿no? En el sentido social, va a haber una merma de mano de obra, se están muriendo los viejitos y no importa, cuál es la solidaridad de una nación. Entonces son muchas cosas que están ahí aderezando la actualidad en cuanto a la actitud de muchas personas, ¿no? En From Hell también vemos un tipo de sociedad en donde pues te puede un poco como acojonar, porque esto es 200 años atrás y seguimos viendo que está esta actitud, ¿no? Cuando comienzan los asesinatos, la gente va, ¿no? La gente aglutina, la gente está ahí metida y se vuelve un espectáculo más. La gente manda cartas, no tiene ningún escrúpulo, ¿no? En relatar ciertas cosas, y vicia, ¿no? Vicia todo lo que hay alrededor de la investigación. Pero también los personajes, las prostitutas, por ejemplo, te pueden dar una cara, ¿no? Y están en otro lugar y es otro. El mismo Gould, ¿no? Dentro de su atmósfera intelectual es uno, pero cuando él comienza a transitar por las calles, comienza a ser otro, ¿no? Los investigadores también. Entonces hay un policía, Averly, que pues es muy devoto de su mujer. Entró a trabajar al cuerpo de policías desde abajo, ha logrado subir, y ya que lo estaban llevando a otro sitio, los regresan a Whitechapel, ¿no? Que es el lugar más infame, y él se frustra, ¿no? Entonces lejos de comentarlo con su esposa y todo, termina yendo a un bar y comienza una pequeña relación con una chica que él trata a través del juego, del apoyo, de la amistad. Él va pues buscando, abriendo la puerta, ¿no? Para pues tener una aventura. Entonces tampoco es una persona como muy moralmente cabal, ¿no? Y todos los personajes tienen eso, ¿no? Todos los personajes tienen un lado B, todos los personajes hacen las cosas por interés, todos los personajes aquí buscan algo a su beneficio, y la verdad queda como en tercer plano, y eso es lo interesante, ¿no? También ver cómo pues la sociedad siempre ha sido así,
tal vez no hay mucho que esperar de ella y tal vez como individuos es lo que tenemos que ir cambiando para en el momento de ser más individuos los que tratamos de hacer las cosas diferentes, esto cambie. O simplemente es una lucha personal y la sociedad en todos los tiempos va a ser así, porque Goya también nos lo había mostrado con sus obras negras. Charles Baudelaire en sus textos nos habla también de todo esto. De hecho, Charles Baudelaire también enaltece, ¿no?, todo lo que es el concepto del diablo para provocar, para decir que probablemente nosotros como humanos somos peores, ¿no?, y que el diablo tal vez no sea esa figura nefasta que la religión ha dicho, ¿no? Y bueno, todo esto viene contenido en esta historia, ¿no? Acá atrás también viene una parte que son todas las notas de Alan Moore, en donde nos va explicando capítulo por capítulo y página por página en algunos casos, o en algunos casos alguna secuencia en general de diferentes páginas, ¿no?, lo cual nutre todo el relato. Realmente lo puedes leer así corrido, y si te llega a interesar y quieres profundizar más, pues estas notas son herramientas que van a ayudarte, ¿no? Hablan aquí también de la cuarta dimensión, y hay un manifiesto ahí que habla sobre estas, pues hoy se puede decir, ¿no?, la teoría de las cuerdas, lo que se está presentando en la serie Dark, de las realidades, ¿no? Entonces también eso es bien interesante, porque como también que es de 1989 ya trae a la mesa eso, y los postulados de la cuarta dimensión vienen muchísimo más atrás, ¿no?, desde el siglo XIX. Entonces, por un lado, la sociedad sucia, carente, que parece retrógrada por la forma tan instintiva de actuar, y por otro lado, esa visión de algunas personas de modificar su percepción, de buscar un desarrollo dándole la vuelta a lo que ya conocemos, llámese deidades, llámese conocimiento, llámese fusión de las dos, y eso hace que vaya avanzando el engranaje de la humanidad, ¿no? Todo eso y todavía muchas cosas más tiene From Hell. La verdad, siempre había escuchado que era una gran historia. Como digo, siempre Alan Moore requiere atención. Siempre que leo algo de él es como si fuera a ver examen, y estoy así como muy puntual, tratando de concentrarme mucho para tratar de percibir las ideas y pues no sentir que me pierdo de algo, ¿no? A final de cuentas, pues todo es percepción personal. Quien lo lea, quien lo vea, tendrá su punto de vista. Al final vienen las notas que aterrizan muchas cosas, y está el otro companion, que es donde vienen ya las notas de Eddie Campbell y más a profundidad toda la realización de este cómic. Aquí ahorita lo hablé en general, traté de tocar algunos temas, pero estoy seguro que invité a un amigo para que podamos hablar de este libro. Posteriormente haré un video más de From Hell, pero en esta ocasión tratando de adentrarnos más en sus páginas, en sus viñetas. Obviamente ahí va a haber pues mucho spoiler, porque se va a hablar de ciertas actitudes de Alan Moore o pensamientos o filosofías que están contenidas acá, y de la manera en cómo las ilustra Eddie Campbell y cómo va fluyendo, ¿no? Entonces los motivos del criminal, todo lo que está alrededor de esta historia, la masonería, la corona, también una sociedad pues podrida, por así decirlo. Y bueno, todo eso y más estaremos platicando en otro video a profundidad sobre esta gran obra de Alan Moore. Pues yo hasta aquí con este video, confío haya sido de su interés, de su agrado. Yo estoy seguro que muchos ya han leído esta historia, así que sería padre me dejaran sus comentarios para poder platicar sin spoiler en los comentarios. Y bueno, confiemos el otro video se logre hacer y también sea bastante agradable y aporte algo más a todos estos videos que han hablado sobre esta gran historia. Decir que se hizo una película donde Johnny Depp es un personaje de esta historia, pero sabemos que Alan Moore detesta esas adaptaciones, detesta la manera en la que solo se busca lucrar, y eso se estará platicando en este video. Hasta aquí, Poderoso Sensual con From Hell de Alan Moore, Eddie Campbell. No sin antes decirles, recordarles que una estrella no es otra cosa más que un sol distante. ¡Adiós!